impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los pacos. Los jueces. El Estado. ¡Asesino! El presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, vela tu amante carabinero. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. Voces, Sonidos, experiencias, diálogo, música. historias. Resonancia Radio. Un espacio para conocer, ejercer, promover los derechos humanos y construir ciudadanía. Resonancia Radio. Ondas sonoras por los derechos humanos. Hola, hola. Bienvenidas. Hola. Ya estamos de nuevo acá dando lata. Mucho. Pero de la buena. Por la lata. Pues sí, también. Bueno, pues queremos darles la más cordial bienvenida a una emisión más de Resonancia en esta nueva etapa, ahora en streaming. Yo soy Eloisa Rivera. Y Yo soy Tania, y es Chantal Aguilar, que sí, que esperaba que se preguntara cada una. Yo soy Tania Robledo Banda, porque si no digo banda, mi mamá me arrastra. Entonces, pues acá estamos, y la intención de trabajar acá tiene que ver con retomar temas que el movimiento feminista tiene pendientes en la agenda y que claro que reconocemos que hay avance, pero queremos escuchar justo todas las voces de todas las mujeres que estamos dentro del movimiento feminista y hablar de lo que nos duele, de lo que nos gusta y de lo que necesitamos avanzar en política pública. También es un espacio Sí, para así es. Perdón, Chantal, sí. También es un espacio para hablar sobre todos esos espacios, todos estos como temas que se intersectan con el feminismo, que tienen que ver con derechos humanos y que tienen que ver con otras luchas sociales y políticas, en donde también estamos las feministas constantemente reflexionando acerca de las violencias hacia las poblaciones más vulnerables en este sistema. Sí, exacto. Y también la intención es crear redes entre todas, fortalecer los vínculos y pues aprender más entre nosotras y pues generar más conocimiento. Entonces, pues bueno, esta segunda misión contamos con el privilegio de la presencia de Laura Martínez. Está apareciendo. Laura. Bienvenida. Laura. Gracias por la invitación. Hola. No, muchas gracias por estar aquí. Entonces te presento brevemente. Laura Martínez es psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es especialista en estudios de la mujer por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, la primera generación. Es egresada del Máster en Género y Derecho por la Universidad de Barcelona y el CIESAS. Es diplomada en Antropología de la Violencia por la Facultad de Medicina y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y en Terapia de Reencuentro
en Valencia, España. Ella inicia su trabajo en la atención, prevención y lucha de la violencia contra las mujeres en 1983. Presidenta de la primera asociación civil que atendió a mujeres violadas en México, CAMBAC, que era el Centro de Apoyo para Mujeres Violadas AC. En 1990 funda la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC, ADIVAC. Es consultora de la ONU en temas de violencia de género y dictaminadora de proyectos del Instituto Nacional de la Juventud y del Instituto de Desarrollo Social, INDESOL. Es representante de México ante la OEA en el seguimiento del mecanismo de implementación de la Convención para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, Convención de Belém do Pará, del 2005 al 2007. De igual forma, es responsable psicopedagógica de los talleres, cursos y del diplomado en prevención y tratamiento de la violencia de género con especialidad en violencia sexual, que da ADIVAC, y es autora de folletos para la prevención y detección de la violencia sexual infantil, de los modelos de atención de ADIVAC, el manual de promotores de la no violencia y el manual de capacitación para profesionales de la violencia de género, y es coautora del libro Violencia de Género, visibilizando lo invisible. Como vemos, toda una experta en el tema. Muchas gracias por estar aquí. Un poco nada más. Muchas gracias, chicas, por la Poquito. invitación. Y bueno, este es un proyecto que me parece excelente, ¿no? Muy bueno, y además con muy buenas conductoras. Ay, gracias, Laura. Estamos muy contentas de tenerte. Yo creo que una cosa que no dice tu currículum, pero que sí eres, pues eres una mujer muy bondadosa y muy solidaria, ¿no? No solamente con tus pares, sino también en tu vida cotidiana, ¿no? Con la gente a la que tiendes. Entonces, desde ese lugar, pues muchas gracias por acompañarnos, pero sobre todo también por crear esa sociedad, ¿no? Que hace que los espacios sean mucho más seguros para las mujeres y vayamos acuerpándolas, ¿no? Si no estuvieran gentes como tú, pues sería mucho más difícil ir caminando y hablar de la violencia sexual, que además es sumamente invasiva. Pero una de las preguntas que le hacemos de cajón a todas nuestras invitadas, y es como de tesis, es, tú platícanos, ¿qué piensas y cómo te ha ido con el tema del feminismo? ¿Cómo te lo encontraste? Bueno, el feminismo me lo encontré precisamente en el 73, con un caso precisamente de violencia sexual, en donde en aquel entonces pues no estaba todavía bien tipificado el delito de violencia sexual. En aquel entonces no se consideraba violencia sexual con cualquier objeto, cosa o lo que sea, sino solamente con el pene, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta chica denunció, robaron a donde ella estaba y le dieron más peso al robo que a la violación. Entonces, a mí me dio mucho enojo en aquel entonces y yo dije, o sea, tengo que meterme a psicología para ver qué es lo que puedo hacer ya en la carrera por el tema de la violencia sexual. Y eso fue lo que me hizo que me metiera a las cuestiones de género, a las cuestiones en aquel entonces del feminismo, que todavía no se hablaba del género, ¿no? Y tuve encuentros muy, muy importantes. O sea, conocí a Lucero González, conocí a Patricia Mercado, conocí a varias compañeras que en aquel entonces eran compañeras con moral, ¿no? Con guaraches, que estaban también empezando a incursionar, todas éramos feministas, ¿no? Y pues ahí es a donde me agarró toda esta cuestión del feminismo. Yo me considero una mujer feminista, porque lucho precisamente por los derechos humanos, ¿no? Esos derechos humanos de las mujeres y también mis propios derechos, ¿no? Entonces, es realmente un camino que fue muy tortuoso porque me encontré con muchos feminismos y bueno, ahora hay muchos feminismos, ¿no? Y pues esos feminismos, a fin de cuentas, voy viendo que desafortunadamente
Algunas compañeras lo han retomado para sus propios fines, ¿no? O sea, no sé, Marta Lamas, por ejemplo, casi nunca digo nombres, pero ahora sí lo voy a decir. Ella se empezó a meter mucho con los gobiernos, ¿no? Yo creo que desde Fox, Calderón, ¿no? Con todos, con Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel, pero puntualmente con la jefa de gobierno, ¿no? Entonces, algunos funcionarios públicos creen que ese es el único, que esa es la única línea de trabajo de mujeres. Y creo que habemos muchas, ¿no? Y creo que habemos muchas con un gran compromiso. Creo que habemos muchas, así como ustedes, ¿no? Que estamos en el trabajo directo con las mujeres y que tenemos que seguir como enarbolando esa lucha, ese compromiso, esa militancia, ¿no? Porque yo creo que realmente cuando te empiezas a meter en estas problemáticas sobre todo de la violación de derechos humanos de mujeres, es que te empiezas a ver de otra manera a todas las mujeres, ¿no? Porque no es nada más una mujer, somos muchas mujeres las que estamos acá, ¿no? Entonces ya me callo para otra pregunta. No, muy bien, muy bien. Está muy interesante todo lo que mencionas sobre esta visión con esta perspectiva específica sobre la violencia sexual, ¿no? A partir de la mirada, bueno, femenina y la mirada feminista. Y en ese sentido también una de las preguntas que te queremos hacer es que nos platiques un poco sobre, bueno, con todo el trabajo que tiene Adivac, ¿a qué se refiere la violencia sexual? Porque en muchas ocasiones me parece que tendemos de manera errónea a asumir la violencia sexual únicamente como la violación, ¿no? Cuando en sí mismo tiene que ver como con un espectro muchísimo más amplio. Entonces, si nos pudieras hablar un poco más sobre el trabajo de Adivac y... Mira, nosotras sí tenemos como muy aterrizado lo que es la violencia sexual. No ubicamos la violencia sexual desde un tipo penal, porque cuando lo ubicas en un tipo penal, pues sí, como tú bien lo comentas, hablas de violación, ¿no? Pero la violencia sexual no nada más es la penetración en el cuerpo de la persona, en sus partes íntimas, ¿no? Sino que la violencia sexual es un uso de poder, es un poder que tiene una persona que se siente con ese poder para poder, valga la redundancia, para poder estar utilizando a la otra persona con fines sexuales en contra de su voluntad, y a veces la otra persona ni siquiera sabe, cuando estoy hablando de niñas, niños y adolescentes, algunos de ellos, sobre todo niños y niñas, no saben lo que está pasando, no saben que esa persona que está ahí, que es una persona adulta o adolescente, que les está tocando su cuerpo y ellos no saben qué es lo que está pasando con por qué los están tocando, ¿no? Entonces, la violencia sexual es eso, un uso o un abuso de poder en contra de alguien que no se puede defender en un momento determinado y que es objeto precisamente de ese contacto que tiene que ver con, entre comillas, fines sexuales, porque para que se llame sexual o que haya una cuestión de sexualidad, tiene que haber un acuerdo entre ambas personas, pero acá no hay acuerdos, ¿no? Acá es nada más yo como persona que quiero violentar a la otra o quiero utilizar su cuerpo en contra de su voluntad, entonces estoy usando el poder que yo tengo en algún momento determinado para someter a la otra persona y usarla en contra de su voluntad, ¿no? Y ya el tipo penal, ese ya es otro rollo, porque el tipo penal, dependiendo del estado en donde te encuentres, pues es abuso, es hostigamiento, actos libidinosos, estupro, violencia equiparada, prostitución infantil, trata de personas, o sea,
todo esto, todos estos nombres que yo les menciono ahora, es violencia sexual. Y todo eso es lo que el sistema se tiene que clarificar o tiene que tipificar para que se pueda, entre comillas, castigar, para que pueda haber un proceso y se pueda castigar. No es un proceso sencillo, es un proceso tortuoso, es un proceso muy desgastante. La violencia sexual en el ámbito legal es un delito que tienes que demostrar con tu cuerpo lo que te pasó. Y tu dicho no es suficiente, ¿no? Por eso muchas personas no se animan a denunciar el tema, porque les da mucho miedo, claro, porque a veces son conocidos los agresores, ¿no? Entonces, creo que la violencia sexual la tenemos que nombrar así, ¿no? O sea, no tenemos que decir que es abuso sexual, porque el abuso sexual minimiza la problemática, ¿no? Y la violencia es, o sea, el uso del cuerpo en contra de tu voluntad es violencia. Sí, fuerte. Yo puedo seguir hablando, pero ya. No, está bien, creo. Nos estás clarificando muchos conceptos, porque aunque como feministas tenemos un interés especial en estos, pues la información que nos llega muchas veces no es tan completa, y lo has mencionado bien, es un ejercicio de poder. También pensando en la ocurrencia de los tiempos actuales, te queríamos preguntar ¿cómo ha cambiado el ejercicio de la violencia sexual durante la pandemia contra mujeres, niñas y niños? Porque aunque haya quien diga que la armonía familiar y demás no es lo que prevalece en este país, sabemos que no, sabemos que ha aumentado la cifra, y bueno, queríamos preguntarte al respecto, ¿cómo lo están viendo desde ADIVAC la ocurrencia de esta violencia contra mujeres, niñas y niños? Pues estamos muy preocupadas, ¿no? Creo que esta pandemia vino a sacar, ¿no? Como a poner ahí, visibilizar estas violencias tan fuertes que pasan, sobre todo al interior de la familia, ¿no? Hay muchas mujeres que consideran que el permitir que su pareja las use sexualmente en contra de su voluntad lo tienen que hacer porque son sus esposas, ¿no? El famoso débito matrimonial, que te meten en la cabeza que tienes que complacer a tu pareja, ¿no? En lo que él quiere, y que lo traemos en la cabeza, ¿no? No es algo que te lo digan así textual como yo te lo estoy diciendo, ¿no? Y muchas mujeres están siendo violentadas tristemente y desafortunadamente enfrente de toda la familia, ¿no? O sea, no nada más hijos, o sea, también son, no sé, pueden ser cuñados, puede ser el suegro, puede ser, no sé, el padrino del niño, qué sé yo, ¿no? Y estas violencias contra las mujeres se está viendo, estamos teniendo casos, como estamos dando atención vía virtual, se están comunicando con nosotras también por redes sociales, se están comunicando de toda la República con nosotras, se están comunicando de otros países también con nosotras porque están viviendo violencia sexual. Y bueno, ustedes saben que el acompañamiento para una situación de violencia sexual pues es presencial, porque tienes que estar viendo a la persona, la otra persona te tiene que sentir que estás con ella, que la estás acompañando. Y virtualmente sí está siendo complicado, ¿no? Porque si con las mujeres adultas es difícil esta atención virtual, ahora imagínense con niños y niñas, ¿no? Con niños y niñas hay juegos, generalmente trabajas con ellos con juegos, y nos está haciendo muy complicado, ¿no? Y está siendo la demanda de niñas y niños está siendo muy alta, ¿no? Hoy tuve unas niñas que se fueron a Oaxaca con su tía, y
el dueño de la casa, que viene siendo como su tío político, las invita a ver la televisión, nadie se dio cuenta, y pues las violentó a las dos y les sacó una pistola y les dijo que no le dijeran a su mamá porque la iban a matar. Entonces las niñas bajaron paniqueadas, llorando, asustadísimas, ya vámonos de aquí, ya no quiero estar aquí, ¿no? Entonces, estos casos son muchos. Hay otras mujeres que tienen que salir porque tienen que ir por su hija, por estas convivencias con el papá, y van por la hija y en el camino las viola el taxista, ¿no? O tu hija o tú, ¿no? O sea, son situaciones muy fuertes, ¿no? Y que las mujeres no están yendo a denunciar porque está cerrada la Procuraduría, porque tienes que hacer la denuncia virtual o porque tienes que hacer la denuncia por internet, ¿no? Y si antes la hacías presencial y se tardaba mucho para hacer todo el proceso y la integración de la carpeta, pues ahora imagínate virtualmente, ¿no? Entonces, la pandemia nos está haciendo ver un panorama muy desalentador, muy desolador para quien está viviendo violencia sexual y violencia familiar, y que hay muchas mujeres que no saben a dónde acercarse, ¿no? Yo creo que este medio, el que ustedes ahora están utilizando, he visto otros que también están haciendo difusión de poder recibir como un acompañamiento, ¿no? Y que las personas sepan que ahora ya va a ser una manera, ¿no? Una nueva forma de poder dar un acompañamiento. Pero a veces sí es complicado cuando se trata de las emociones, ¿no? Porque las emociones, pues a veces, obvio, ahora no puedes tocar a la persona, ¿no? Porque antes le tocamos la rodilla o el hombro, estamos contigo, estamos en un lugar seguro, te acompañamos, ¿no? Y ahora no puede ser eso, ¿no? Entonces, también ver de qué manera, qué herramientas podemos tener para poder acercarnos con ellas, pero además que ellas sepan que se pueden comunicar. Hay muchas personas que no saben usar el internet, que no saben cómo usar redes sociales. Ahorita estamos atendiendo ya presencialmente acá en Adivac solo entrevistas iniciales. Vamos a ver si para el 1 de julio, a ver qué pasa, pero así como está, de que la gente ya está saliendo, de que no se está cuidando, yo no sé, o sea, puede subir el contagio, ¿no? O sea, eso es lo que ahorita estamos con mucha preocupación, porque creo que también el mismo sistema no está dirigiendo bien el abordaje de la pandemia. Creo que nosotras como integrantes de una sociedad sabemos que nos tenemos que cuidar, ¿no? Creo que nos seguimos cuidando, estamos usando cubrebocas, o sea, aquí las personas cuando entran se limpian el calzado, se lavan ya hasta pusimos un lavabo en la entrada, ¿no? Entonces, estamos viendo, ¿no? Cómo nos acomodamos para que las personas sepan que pueden venir, ¿no? Que pueden hablar, o sea, ya estamos aquí atendiendo en Adivac, las personas se pueden comunicar por teléfono también, y bueno, hoy tuvimos como 6 entrevistas desde las 11 hasta hace ratito, ¿no? Entonces la gente está viniendo, las mujeres están muy preocupadas, hay muchas niñas que están siendo violadas, ¿no? Entonces sí es muy preocupante, la pandemia está pegando en todos los ámbitos, Ver, ¿no? Así es. Justo con esto que nos estás diciendo, dejando ver lo que la sociedad de pronto está generando, como esta explosión que dices, ¿no? Como este regreso, ¿no? A las situaciones de violencia sexual como de manera muy exponencial. Sí. ¿Cuál sería la estrategia, Laura, que le podríamos decir a la gente para que identifique si alguno de nuestros pequeños en casa está viviendo situaciones de violencia sexual y qué se tendría que hacer al respecto? Y con mujeres también. Ajá. Así es, sí, cuando cambia su forma de ser. Eso es algo así como determinante, ¿no?
porque como tú estás conviviendo y como en este convivir diario metidos en un espacio, estás viviendo todo el tiempo con la persona, sí puedes darte cuenta en su cambio, en su cambio de comportamiento, ¿no? Si antes hacía una cosa y ahora ya no la hace, pero que sea así como muy remarcada, ¿no? Que es una persona feliz, es una persona sonriente y ahora ya no sonríe, ya no es feliz, está muy triste, está decaída, ya no habla, no se acerca, no platica, no quiere comer, está metida todo el tiempo en la cama, no quiere levantarse de la cama, no se quiere bañar, no se quiere arreglar. Antes se maquillaba aquí adentro, ahora ya no se maquilla. No sé, creo que son como muchas formas de ser que se hacían y que ahora ya no se hacen. Entonces, tampoco debe de entrar paranoia, ¿no? Yo creo que lo importante es acercarse a las personas, comentarles que si tienen algo, si les pasa algo, ¿no? Si vivieron algo, que ahí están para escuchar, que ahí están para acompañar, ¿no? Yo creo que la forma en la que te acerques a las personas cuando están cambiando su forma de ser, cuando ves cosas muy remarcadas que antes hacían y ahora ya no hacen, sí te tienes que acercar de una manera cálida, ¿no? De una manera afectuosa, amorosa, ¿no? Esta cuestión de cuidar, ¿no? Esta cuestión de cuidar a la otra persona y decirle, ¿no? O sea, aquí estoy, ofrecerle algo de beber, no sé, un dulce, una fruta, y acercarse, ¿no? Y generar confianza y decirle, ¿no? Que ahí está para escuchar cualquier cosa que le suceda, porque le puedes decir, incluso es que antes sí te maquillabas y ahora ya no te estás maquillando, ¿qué está pasando, no? Antes te arreglabas, te bañabas, te ponías aretes, no sé, ahora ni aretes te pones, ¿no? Te pintabas los labios, ahora ya no, o sea, dime qué pasó, qué está pasando, ¿no? Yo te acompaño, yo te ayudo y lo más importante es no hacer juicios de valor, ¿no? No hacer juicios de valor. A veces es muy complicado porque, por ejemplo, en el caso de niñas y niños, tú le tienes confianza a las personas que viven contigo, a su papá, a su tío, a su hermano, les tienes confianza, ¿no? Y los dejas con ellos y luego de repente por ahí pasa algo y entonces te culpas, yo tengo la culpa, cuando quien tiene la culpa es quien ejerció la violencia, ¿no? Entonces, las personas abusan de tu confianza, ¿no? Porque tú confías en ellas. Entonces, acá tienes que tener mucho cuidado porque son generalmente quienes están violentando, son personas muy cercanas. Ajá. Y entonces les tienes que hacer ver que no importa quién haya sido, pero que sí digan qué fue lo que pasó, ¿no? Y que en un momento determinado se va a poder poner algo o hacer algo para que ya no vuelva a suceder esta situación y hablar con la persona para que ya no siga reproduciendo estas conductas, ¿no? Y que no tengan miedo, ¿no? Que eso es lo más importante. El miedo es lo que detiene mucho a las personas. A estas niñas que les comento, bajaron corriendo con su mamá y su papá y les dijeron, ya vámonos de aquí, ya no queremos estar aquí, cuando ellas pidieron ir ahí, ¿no? Y entonces los papás, pues, ¿qué tienes? O sea, ¿qué está pasando? Pues ya vámonos, ya. Y el violador les dijo, si dicen algo, mato a su mamá, con la pistola, ¿no? Ahí con la pistola. Entonces, creo que también hay que generarles confianza a las personas, decirles que las van a acompañar, que se sientan seguras, ¿no? Que las cosas se pueden resolver de alguna forma, pero que lo más importante es que puedan hablar. Eso es lo más importante. Qué fuerte. Es fuerte, sí. Es fuertísimo. Te estoy escuchando y es como muy abrumador, ¿no? La temática. Uh-huh. Así es. La violencia sexual es un problema que tenemos
a la vuelta. Claro. Aquí, a la vuelta. Creo que la sociedad y, bueno, sobre todo el sistema, ¿no? No se ha preocupado realmente por incidir en esta problemática, ¿no? Creo que el gobierno cree que con haber abierto agencias especializadas en delitos sexuales, en haber abierto centros de justicia, en abrir más fiscalías, ¿no? Más fiscalías de delitos sexuales en toda la ciudad. Creen que de esa manera van a atacar la problemática, ¿no? Pero no es así, porque además también desde ahí adentro no se está trabajando adecuadamente el abordaje con las personas que han vivido violencia sexual, ¿no? Entonces, por eso las personas no tienen confianza, las personas no se atreven a denunciar en la Procuraduría o en la Fiscalía, que ahora se llama así, y tampoco se atreven a ir a solicitar atención, ¿no? Por ejemplo, ir a la Clínica Condesa para hacer prevención de enfermedades de transmisión sexual es lo número uno que tienen que hacer las personas que viven violencia sexual, por ejemplo. Recibir una atención médica para ver que su cuerpo esté sano, que esté bien, ¿no? Entonces, creo que sí, las personas tienen que saber cómo estos mecanismos para como interaccionar o como un engranaje para detener este dolor tan fuerte que te provoca una violencia sexual. Y al sistema no tiene como claridad la problemática de la gravedad del problema. Porque, por ejemplo, la ENDIRE, la estadística global, que solamente el 7% de las mujeres que han vivido violencia sexual lo han abierto en la ENDIRE, ¿no? Cuando yo les digo, o sea, si a las personas les da mucha pena abrir una violencia sexual, ahora imagínate en una encuesta fría, dura, que te preguntan así muy tajantemente, pues, ¿cómo van a decir que vivieron violencia sexual, ¿no? Sí, Entonces, y además tiene que ver con esto que mencionabas, ¿no? Que a veces no somos capaces nosotras mismas de reconocer y denunciarlo, ¿no? Como que seguimos teniendo todo este tipo de tabús al interior de, pues, de donde hemos sido sociabilizadas, en nuestra familia, en nuestros espacios, ¿no? Y algo que mencionabas que me parece muy importante es que dejemos de minimizar el tema de la violencia sexual llamándole abuso. Y que es importante como empezar a hablarlo, ¿no? Empezar como a verlo como una problemática social y no como un hecho particular que nada más ocurre de manera al interior de las casas, ¿no? Así es. Y en este sentido, Laura, no sé, ¿tú qué opinas sobre estos movimientos sociales que han reivindicado las mujeres en la actualidad este tipo de temáticas, como el performance del Violador eres tú, de las chicas chilenas de la tesis que estuvo reproduciéndose alrededor del mundo? Porque creo que el hecho de que en varias partes del país, en varios países, haya chicas que estén como imitando este performance, tiene que ver precisamente con esto que tú mencionas, que es algo estructural, que es algo social y global. Así es. ¿Qué piensas sobre estos movimientos? Yo creo que las mujeres y las mujeres jóvenes están desesperadas, ¿no? Porque ya la violencia sexual no solamente está pasando al interior de la casa y no solamente son las violencias sexuales que nosotras conocemos, ¿no? Las nuevas violencias, las cibernéticas, ¿no? Esas son nuevas violencias sexuales. Esas sí son nuevas violencias sexuales, las cibernéticas. Y creo que las jóvenes, pues ahorita las jóvenes son las que están con esto, ¿no? Con el celular, con la tablet, y están viviendo violencia, ¿no? Y están viviendo violencia por
por medios cibernéticos y están viviendo violencia en la calle, ¿no? O sea, tal vez nosotras, bueno, yo, la mamá de Tania, vivimos mucha violencia en la calle, ¿no? Vivimos violencia en la calle. Y no lo decíamos, ¿no? Porque se consideraba que era, ay, pues, es que es un piropo, ¿no? Pero, o sea, qué buena estás y qué buenas nalgas tienes, o qué sé yo. O sea, es que esa es la violencia. Y antes la veíamos como algo natural y como, pues, es que así es, ¿no? Y creo que ahora sí está habiendo un cambio. Creo que ahora las mujeres jóvenes creo que sí se están colocando diferente y qué bueno, ¿no? Están levantando la voz, eso es muy bueno, ¿no? Nada más que yo sí les diría a las mujeres jóvenes que no se callen y que no hagan denuncias anónimas, que sí hagan las denuncias así, abiertas, directas. Tú me hiciste, yo soy fulanita de tal, y tú me hiciste X, Y, Z, y si se puede llegar a la fiscalía, aunque sé que es algo muy complicado, ¿no? Hay mucha corrupción, hay mucha impunidad, pero lo que quieren es números, ¿no? Pues hay muchos números, o sea, el Me Too, por ejemplo, ¿no? El Me Too se transformó en ser una iniciativa de mucho impacto. Creo que el mismo sistema lo utilizó para darle en la torre a ciertas personas que no habían sido violadores, pero que los estaban atacando por ahí, ¿no? Como una cuestión más política. Y entonces yo siento que eso se está distorsionando, se distorsiona la problemática y se va por otro lado y otra vez las mujeres son las mentirosas, porque no hablan, porque no. Por eso les digo, o sea, que no se sientan solas las mujeres jóvenes, porque creo que las mujeres que de los 70s, de los 80s, preparamos el camino, ¿no? Nos costó mucho colocarlo, nos costó mucho que se abriera toda esta cuestión de la transversalización de género en todos los ámbitos, nos costó mucho que hubiera un presupuesto para el trabajo de la violencia contra las mujeres y que ahora se lo quieran jalar para trabajar otras situaciones, ¿no? Que cierren programas. Todo eso nos costó mucho. Entonces, creo que las mujeres jóvenes ahora lo tienen que capitalizar, ¿no? O sea, las mujeres jóvenes, hablando como de un capital social, ¿no? De un capital social a donde ellas puedan retomar y rescatar es todo este trabajo que hicimos, ¿no? Porque pues ahora lo que se llama es género, ¿no? Ahora es perspectiva de género, ahora es visión de género. Ya no se habla tanto del feminismo, ¿no? Y ahí es a donde empezó todo, ¿no? O sea, los movimientos y el movimiento feminista ha sido parteaguas en todo el mundo, en toda la política de todo el mundo, de todos los países, ¿no? Porque sí estamos viviendo violencia las mujeres, sí nos están pisoteando, porque esa es la violencia sexual, sobre todo la violencia sexual, es la que te aplasta más. O sea, la violencia sexual es la que te aniquila, la violencia sexual, porque es tu cuerpo. O sea, lo que están atacando es tu cuerpo, es tu integridad, es tu dignidad, ¿no? Una mujer violada, una niña violada, le cambian su vida, rompen su inocencia y a las mujeres les cambian su proyecto de vida. Si ellas querían para adelante y ser lo máximo, porque esa es la forma en la que el patriarcado nos está aplastando a las mujeres, la violencia sexual. Y eso es lo que yo quiero que vean las mujeres jóvenes de ahora, ¿no? Las mujeres jóvenes de ahora tienen que ver esa realidad y realmente atacar, o sea, realmente dar
soluciones de por dónde entrarle, ¿no? Porque si no, o sea, nos van a seguir aniquilando. Así es. Sí. Tenemos una pregunta del público, querida Laura. Dice Cristina Moreno, pregunta, ¿qué cuestiones debemos evitar decir o hacer si sospechamos este tipo de violencia? Ajá. Para que no se den cuenta que ya se dieron cuenta. Yo creo que por ahí va, como para que no alertemos al agresor. Ajá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer o dejar de hacer? Yo creo que lo primero es saber con quién puedes compartirlo, con quién te puedes comunicar, ¿no? O sea, si yo me estoy dando cuenta que tal vez está pasando algo y que la otra persona que lo está viviendo ya me lo dijo, entonces, estrategia. ¿Cómo le hago para ver si hay que denunciar a este hombre, ¿no? Pero también cómo le hago para darle contención a la persona que lo abrió, ¿no? Okay. Y entonces, hablar, ver quién puede ser mi red social, ¿no? ¿Con quién me puedo acercar? ¿Con mi mamá, con mi hermana, con una amiga, si yo tengo terapeuta, con mi terapeuta, ¿no? Con algún profesional? O sea, ver de qué manera te puedes acercar, bueno, con nosotras, ¿no? De qué manera te puedes acercar para ver qué estrategias se pueden seguir. Porque yo no te puedo decir, haz X, haz Y y haz Z, porque se tiene que saber cuál es el contexto, ¿no? Entonces, una vez que tú sabes cuál es el contexto, entonces ya puedes dar una estrategia. Por eso lo importante es ver con quién te puedes comunicar, con quién puedes hacer redes, ¿no? Con quién te puedes acercar, con quién sí tú sabes que sea un especialista y que sabes que sí te va a orientar adecuadamente, ¿no? Y entonces, hasta esa otra persona, si tú no puedes hacer nada al interior, esa otra persona tal vez sí lo pueda hacer, ¿no? Claro. Gracias. No. Tenemos otra pregunta de Sandra Vázquez. Sí. Dice, muchas felicidades a la invitada por su titánica y comprometida labor. ¿Se puede denunciar la violencia sexual constante después de muchos años de silencio? Qué bueno que están preguntando eso porque era también una de las preguntas que yo quería hacer. Según tengo entendido, después de 4 años prescribe en ciertos estados, ¿no? Entonces a veces es limitante eso. Sí, mira, yo no soy de partidos. Dios me bendiga y soy atea. Ok. Hijos, espero no me esté viendo. ¿Qué te importa si me está viendo? Pero Josefina Vázquez Mota, ella es la presidenta de la Comisión de Infancia en el Senado, y ella promovió que ya no hubiera prescripción del delito de violencia sexual. Entonces, a partir del año pasado, ¿no? Entonces, si tú viviste violencia sexual ahora y tienes 6 años y lo quieres denunciar cuando tengas 20, lo vas a poder hacer. ¿En todo el país? Como es el Senado, ella hizo la propuesta para todo el país, porque es federal, ¿no? Okay. Acá lo importante es ver si realmente en los estados hay voluntad política para que esto funcione en todos los estados, ¿no? Muchas gracias a la persona que hizo la pregunta y el comentario. Y puedes denunciar, haya sido solo una vez, o las veces, no quiero decir cuántas, ¿no? Porque a veces son años de violencia sexual, ¿no? Sí. Entonces, puedes denunciarlo en cualquier momento, ¿no? Ya no prescribe, en la Ciudad de México ya no prescribe el delito,
lo puedes denunciar cuando tú quieras, ¿no? Porque también tardan años, ¿no? En lo que puedes como identificar todo este tipo de situaciones. Digo, por la misma educación en la que, pues eso, no podemos hablar a veces sobre las experiencias que tenemos con respecto a nuestra sexualidad y nuestro cuerpo. Sí. Entonces, creo que pasan a veces mucho tiempo en el que hasta que nos hace como clic y Sí. podemos empezar a hablarlo con personas cercanas, amistades, lo que sea, y entonces alguna amiga nos puede referir y decir, oye, eso está raro, aunque sea tu pareja, como que pues se veía que tú no querías o algo así, ¿no? Es Así es. tardado. Sí, y además las personas que están viviendo la violencia sexual, a veces tenemos que saber que tienen miedo, que tienen mucho miedo, ¿no? Y muchas veces el miedo te conduce a guardar silencio, ¿no? Y acá lo más importante es que sepan que hay espacios y que hay personas que las pueden escuchar, ¿no? No sé, ustedes tres pueden escuchar a una persona que vive violencia sexual y con respeto, ¿no? Sin hacer juicios de valor, sin cuestionar por qué se cayó, porque muchas personas te dicen, ¿por qué te callaste tanto tiempo, no? Porque también entra la angustia de uno, ¿no? O sea, si algún familiar llega y me dice a mí, es que yo ya no le voy a decir por qué te callaste tanto tiempo, pero la generalidad de las personas eso dicen, ¿no? ¿Por qué te callaste tanto tiempo? En lugar de decir, gracias. ¿no? Qué bueno que hablas ahora. Muchas gracias que me lo dijiste, yo te voy a acompañar, yo estoy contigo, no estás sola, entiendo cómo te sientes, ¿no? Todas estas cosas que creo que funcionan mucho y hace que la otra persona se sienta validada, que eso es lo más importante, validarle sus emociones, pero además de validada, también que se sienta acompañada, que eso es lo más importante, que sepa que no está sola, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Uh-huh. Laura, tenemos otra pregunta. Mira, ya la pusieron aquí. De Jess Medo. Dicen, ¿creen que una educación sexual que se les enseña a los menores de edad preescolar o primaria, las partes de su cuerpo, pene, vagina, ayude a detectar violencia sexual en los infantes? Sí. Sí, nosotros sí lo tenemos muy bien identificado. Tenemos un curso de verano de prevención de violencia sexual infantil. Y hablándole a los niños de las partes del cuerpo, porque no vas y le dices, esta es vagina y este es pene, ¿no? Sino que a partir del juego, a partir de algunas dinámicas, etcétera, vas llegando a qué es las partes del cuerpo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El ojo, ¿no? Canasta de partes del cuerpo, ¿no? Y entonces traigo una carta para todos los que tienen nariz, traigo una carta, ¿no? Y entonces en esos juegos se va abriendo, ¿no? Se van abriendo las partes del cuerpo y entonces poco a poco te vas metiendo a las cuestiones biológicas, pero también a la sexualidad, ¿no? Y hay juegos sobre cuestiones de sexualidad para trabajar con niños. Hay un video, bueno, es una serie de videos en España que se llama, ¿cómo se llama? Ahorita no, deja que me acuerde. Y son unos videos que una abuelita está con sus nietos y los nietos le preguntan, ¿no? La alegría, gracias David, ya me recordó David, se llama La alegría de la vida el video. Acá anda mi compañero David. Y la alegría de la vida te habla de por qué nace niño, por qué nace niña, de estas cuestiones de género. Es el único que habla de cuestiones de género, ¿eh? Y habla de los genitales, habla de cómo nacen los niños, pero con animación, pero además con juego y de una manera que se bajan al nivel de los niños. Entonces, nosotras trabajamos con los niños para hacer prevención de violencia sexual infantil y
lo que hacemos son en juegos, vamos hablando y hablamos de la violencia sexual infantil, y los niños, o sea, detectan, ¿no? O sea, cuando tú haces prevención de violencia sexual, detectas, pero así, ¿no? Y los niños te lo llegan a decir. A mí me pasó eso, ¿no? Ya no te tienen que platicar todo lo que vivieron. A mí me pasó eso, ¿no? Y entonces empiezas ya a trabajar la terapia con ellos, ¿no? Entonces, eso es algo bueno que tenemos como organización porque hacemos prevención, si se detecta, inmediatamente damos la atención, ¿no? Sí, se necesita. ¿Sí? Ajá. Laura, otra pregunta nos está diciendo Jessica Drew. Mi hija recibió acoso por parte de un tío. No quiere denunciar por miedo a que le pase algo a su abuela, o sea, a la mamá del tío. ¿Yo puedo hacerlo por ella? La Ley General de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes dice que una persona adulta puede denunciar la violencia sexual del niño, de la niña. Ok. No se presenta al niño y a la niña. Ese es su derecho, ese es el interés superior del niño. Ajá. Lo que tú haces es cuidar al niño y los funcionarios públicos también lo tienen que cuidar al niño y no tienen por qué presentarlo. Un niño o una niña nunca mienten en relación a una violencia sexual. No van a decir cosas que dices, ¿de dónde sacó ese vocabulario? ¿O de dónde está diciendo esas palabras? ¿O por qué está mostrando lo que le hicieron cuando un niño inocente, un niño que nunca le hicieron nada, no hace eso, ¿no? Entonces, por eso sí hay que creerle siempre a los niños y a las niñas, ¿no? Es muy buena esa pregunta porque a veces no les creen a los niños. Los niños tienen mucho miedo, lo corroboro con la pregunta de la persona que hizo la pregunta. Claro. Y ella sí puede denunciar, ¿no? Acá la cuestión es que sí vean muy bien por la abuelita, ¿no? Pero algo muy importante es que la niña puede recibir atención psicológica. Si no levantan denuncia, no es necesaria la denuncia para recibir la atención psicológica. Claro. ¿No? Entonces, acá algo bien importante es la estabilidad emocional de esa niña. Si esa niña recibe la atención psicológica, ya es un paso adelante, porque esa niña tiene que recibir atención ahorita, tiene que recibir atención cuando sea adolescente y tiene que recibir atención cuando es adulta, porque en cada etapa de su vida va a resignificar diferente la violencia. Como niña le da un significado, como adolescente le va a dar otro, y ya de más grande le va a dar otro. Entonces, lo que yo sí recomiendo, independientemente de que puedan denunciar, porque a veces la denuncia, a veces los niños y las niñas creen que con denunciar ya van a ir por el tío y lo van a meter a la cárcel, y no. Va a ser un proceso largo, es un proceso tortuoso, es un proceso desgastante. Yo no digo que no denuncien, o sea, está bien denunciar. Acá lo importante es tomar en cuenta la estabilidad emocional, claro, la vida emocional de esa persona que vivió violencia sexual. Yo creo que eso es lo más importante. Ajá. Okay. Saludos. Okay. Oh. Ay, qué bella. No, ya, son los saludos. Laura, se nos está acabando el tiempo y es una pena porque estamos aprendiendo mucho contigo, también reforzando mucho de nuestras posturas. Esperamos que regreses
acá y sí que haya continuado con este programa. De verdad, has hecho un recorrido por el feminismo militante, nos has sacado algunas dudas, creo que has orientado mucho a la gente del público también, nos has dejado tarea como activistas y comprometidas. Y bueno, ahí te están haciendo un recorrido que también ya te vamos a pasar de las felicitaciones. Sí, a nuestra audiencia le ha gustado mucho lo que nos has compartido. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Esperamos reencontrarnos pronto y seguir hablando de este tema. Muchas, muchas gracias. No, Gracias, Muchas Laura. gracias. gracias y un abrazo a quien nos escucharon. Ay, sí, a ti también. Gracias por tu labor. Gracias por invitarme. A ti. Muchas gracias. Gracias también por tus Gracias. consejos. Y bueno, pero Ya se nos fue. Nos la sí, quitaron. bueno, las redes de Adivac están circulando, se ven en el banner, y por si a alguien más le interesa, también en la página de Resonancia vamos a volver a poner los datos por si desean contactar a la organización. Entonces, pues ahora sigue nuestro cierre y resumen. ¿Cómo lo vieron, chicas? Fuerte. Planita un poquito. Creo que es muy importante, en efecto, resaltar el trabajo de las mujeres feministas de los 80. Justo el trabajo histórico es súper importante porque avanzaron un montón de derechos. Me parece que esta definición que platica Laura del débito matrimonial, ¿no? Finalmente se definió el tema en el abuso de, violencia sexual, nos corrigió, violencia sexual de las parejas a las mujeres que vivíamos con esos hombres. Entonces, híjole, un enorme reconocimiento al trabajo de estas enormes mujeres que nos han dejado un legado. Falta que hacer, pero bueno, pues hay avances, ¿no? Totalmente. Sí. Yo estoy como muy, no sé, me quedé reflexionando en torno a esos consejos que también daba como a las generaciones jóvenes. Yo estoy orgullosa de mi generación porque sí creo que hemos logrado como enunciar un montón de cosas y cada vez como que tenemos menos miedo a llamarnos sobrevivientes de violencia sexual o hablar sobre el acoso sexual que hemos vivido en nuestros sitios de confianza, en nuestros hogares, en nuestro trabajo y también en el espacio público. Pero es verdad que también tenemos que empezar a generar otras estrategias, ¿no? Porque es difícil no solo enunciarlo, sino también como todo el proceso revictimizante que le sigue a la denuncia, sobre todo cuando se trata de denuncias en redes sociales. Y bueno, ya lo hemos vivido, ya sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pero eso, como siempre, recordar que el tema de la violencia sexual es un tema de poder sobre el cuerpo de las mujeres y que en muchas ocasiones poco tiene que ver con un deseo sexual y más con un tema de dominación hacia eso, hacia el cuerpo femenino. Sí, no, pues estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y bueno, para quien nos está escuchando, otra de las intenciones de este programa es ayudar a crear audiencias críticas respecto a los productos culturales. Entonces, cuando preparamos el programa, estábamos pensando como en qué recomendarles, películas, series, libros que ver. Entonces, yo mencionaba que puede ser casi cualquier producto, pero hay que verlo con una mirada crítica. Entonces estaba pensando, por ejemplo, en el caso de la violación, analizar cómo es la representación de esta, incluso por parte de un cineasta muy distinguido como Pedro Almodóvar, a quien ha llamado la atención por darle protagónico a las mujeres, pero cómo utiliza la violación sexual como un elemento narrativo que permite a sus protagonistas pasar otra etapa y cómo no se les retrata tal cual como una violencia, cómo sus protagonistas no resultan afectadas de la manera en la que Laura nos estaba narrando, por ejemplo, y cómo incluso se hace de lado, ¿no? Cómo hasta se puede ver como algo bueno porque le cambia la vida a las protagonistas. Y qué diferente, por ejemplo, en una serie como Inconcebible, que está en Netflix, que trata el caso de la vida real, porque se basa en un reportaje sobre la detención de un violador serial por parte de 2 oficiales de policía femeninas. Entonces, muy interesante ver cómo cómo se les trata de estos personajes, cómo se relacionan con las que han sido víctimas y sobre todo cómo se muestra las escenas de violencia, porque no se hace una descripción gráfica de dichas
de dicha violencia, porque la idea es justo no revictimizar, aunque sean personajes de ficción, y más si está basado en algo de la vida real. Entonces es como, si se trata de concientizar, se trata de narrar esto, lo podemos hacer de muchas otras maneras que también no afecten al espectador o que no contribuyan a una desensibilización sobre el tema o que no lo banalicen. Entonces, pues mi recomendación es como esa, tener siempre una mirada más crítica. Muchas gracias. Entonces, nada más me sumo a Elo. De hecho, Laura Martínez siempre pone o nos recomienda una película que se llama La Celebración. Entonces, Festen. Entonces, Sí. justo La Celebración habla de un tema de violencia sexual en casa, en familia, ¿no? Entonces, bueno, pues quienes identifican que han vivido situaciones de violencia sexual, es súper importante que la vean acompañada, ¿no? Y la identifiquen apapachada, si la pueden ver, si no la pueden ver, mejor no la miremos, porque es un poco fuerte, ¿no? Y eso nos va a mandar a la lona, ¿no? Vamos a ver hasta dónde podemos. Autocuidado, es lo más importante. Sí, autocuidado. No, acá. Sí, no. Sí. Me hago bolas las flechitas acá, allá. ¿Cómo? No, también yo. Me hago bolas, horrible. Sí, ahí está. Bueno, Chantal. Sí, damos por terminado nuestro resumen y bueno, recordarles que nosotros estamos aquí al frente conduciendo, pero que detrás hay un trabajo como enorme por parte de nuestros compañeros y queremos agradecerles en controles técnicos a Gabriel García, en producción y manejo de redes sociales a Andrés Romero y en producción y relaciones públicas a Camilo Salas. Muchas gracias a nuestros compañeros por estar siempre al pie del cañón y apoyarnos para que podamos realizar este programa. Gracias a todos. Muchas gracias, son la onda. Y recordarles. Gracias, chicas. Ay, no, el programa. Sí, cierto, perdón. Programa, que el siguiente martes, junio, 23 de junio a las 6 p.m. con el programa de acerca de la diversidad sexual. Tenemos como invitada a Angie Ruedas, mujer feminista, lesbiana, trans, activista por los derechos de la comunidad LGBT y QPA, que ya nos tendrá que decir qué es tanta cosa que ha cambiado y ha actualizado además. Ok. Un punto de las 6 de la tarde, la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, chicas. Hasta luego. Hasta luego. Ay.